¿Me escuchan bien? Bueno. Bueno, Francisco me pidió que les dé la teoría del método de las fuerzas. Ustedes han visto, o sea, ya en la parte de cáscara de revolución, axil simétrica, o sea, han visto las ecuaciones y, bueno, todo el desarrollo. Bien. Bueno, una forma de poder, para resolver las cáscaras, es el método de las fuerzas, que es decir, puede ser por el método de las fuerzas y el método de la deformación. El tema es, digamos, el problema se produce cuando hay unión de cáscaras. O sea, si nosotros analizamos las cáscaras, o sea, hasta ahora ustedes vieron las cáscaras con las condiciones de apoyo, ¿no es cierto? Vieron la teoría membranal, ¿no es cierto? Que es decir, la teoría membranal no hay posibilidad de que existan momentos flectores. Ahora, es decir, solo existen fuerzas de sección. Ahora, ustedes imaginen cuando nosotros, si nosotros tenemos que unir cáscara, o sea, supónganse, es decir, ¿qué es lo que más se da en la práctica? O sea, supónganse, bueno, ya van a ver con Francisco, el tanque, ¿no es cierto? La resolución de un tanque de agua. Entonces tenemos una cáscara esférica, una cáscara cónica, ¿no es cierto? Y en la unión nos encontramos, o sea, con que ahí hay se va a producir una distorsión. Bueno, este caso, un poco como para que ustedes lo puedan entender, el método de la fuerza es exactamente el mismo método que se utiliza en el caso de las barras, ¿no es cierto? Cuando usamos pórticos o vigas continuas. Lo que pasa es que hay nosotros, es decir, ese ya para ustedes les es más familiar, tenemos, por ejemplo, supongamos una viga, ¿no es cierto? Una viga continua, que tengamos, supongamos, vamos a hacer el caso más simple, ¿no es cierto? Hiperestática de primer grado. Bueno, en la aplicación del método de la fuerza, ¿no es cierto? Transformamos la estructura en isostática. Ya vamos a ver que en el caso nuestro es el sistema fundamental, le llamamos, que en realidad vendría a ser, es decir, una especie de isostático, pero lo que pasa es que las condiciones de vínculo de las cáscaras ustedes vieron que son particulares por el tema de que existen fuerzas de sección, no puede, si bien existe la rotación, pero no puede haber momento. Bueno, entonces, en el caso, supongamos, de la barra simplemente apoyada, perdón, una hiperestática de primer grado, ¿no es cierto? Lo transformamos en isostático, ¿no es cierto? Ponemos las cargas exteriores, ¿no es cierto? Bueno, pueden ser, qué sé yo, cargas distribuidas, ¿no es cierto? Acá. Entonces, esto, ¿no es cierto?,
transformamos en este isostático, y acá vamos a tener una deformación, ¿sí? Bueno, entonces nosotros ahora a la misma viga, ¿no es cierto?, le colocamos una fuerza unitaria, ¿no es cierto?, que bueno, ya veremos la convención de signos cómo nos conviene, unitaria. Entonces vamos a tener, con esta fuerza unitaria, vamos a tener un desplazamiento unitario, ¿sí? Entonces, si luego planteamos, ¿no es cierto?, que la suma de los desplazamientos, o sea, en ese punto, tiene que ser igual a 0, o sea, el desplazamiento que me producen las cargas exteriores, más el desplazamiento que me produce una carga unitaria por la incógnita x, ¿no es cierto?, el valor x, igual a 0. O sea, la suma de los desplazamientos relativos igual a 0. Entonces, tenemos una ecuación con una sola incógnita, ¿no es cierto? Despejamos y obtendríamos el valor de la incógnita estática, bueno, que en este caso sería la reacción. Digamos, este es el caso más sencillo de la aplicación del método de fuerza. Lo mismo sucedería, ¿no es cierto?, si queremos para un momento, ¿no es cierto?, para un momento flector. Entonces tenemos la viga isostática, le colocamos, tenemos las cargas, supónganse que tenemos carga. Entonces, ahora el caso nuestro es un giro, ¿no es cierto? Acá tenemos un giro, y un determinado giro θ, perdónenme el dibujo, pero resulta difícil dibujarla. Tenemos un giro θ, ¿no es cierto? Y nosotros ahora, si colocamos un momento unitario, o sea, para producir, o sea, podemos calcular qué giro, es decir, un momento unitario, perdón, que me produzca un giro, ¿no es cierto? Un momento unitario, ¿qué giro me produce? O sea, un momento igual a 1. Y entonces, acá, exactamente como procedí en el caso del desplazamiento, ¿no es cierto?, planteo, tengo que este es el caso concreto, por ejemplo, cuando ustedes ven aplican el método de Cross, perdón, que le dicen el momento de empotramiento perfecto. Y bueno, ¿cuál es el momento de empotramiento perfecto? Bueno, sería el momento que me produce un giro, ¿no es cierto?, que me anula el giro bueno, en este caso, de las cargas exteriores, ¿sí? Entonces ese sería el momento de empotramiento perfecto. Ahora, ¿cómo lo calculo? Bueno, a partir de un momento unitario, ¿no es cierto?, planteando la ecuación de una sola incógnita, ¿no es cierto?, por x1, más, ¿no es cierto?, el giro que me produce, o sea, el giro de un momento unitario más el giro de yo podría determinar cuánto vale el momento que me anula el giro bueno. Es decir, esta explicación es un poco para que entremos, o sea, cuál es el funcionamiento exactamente el mismo, el que vamos a utilizar en las cáscaras para las cáscaras de revolución. O sea, nosotros en las cáscaras de revolución vamos a trabajar con el momento meridional, ¿no es cierto?, y la fuerza, o sea, un giro en el sentido meridional
para calcular el esfuerzo y un desplazamiento en el sentido horizontal. Esas van a ser las incógnitas. En el tema con el estado membranal, ¿no es cierto? Nosotros calculamos esos valores. El problema es en el momento que nosotros hacemos la unión con otra cáscara. O sea, vamos a tener para cada cáscara valores de desplazamiento y de rotaciones unitarios, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que, al nudo, compensar para determinar cuáles son los momentos, los momentos definitivos por efecto de esa unión. Es decir, hay una perturbación en el estado. Es decir, esto es lo mismo, es decir, exactamente lo mismo que pasaba en el caso de la viga que vimos recién, o sea, isostática, ¿no es cierto? Colocábamos el hecho de que si colocábamos un apoyo al medio, lo transformábamos en hiperestática, o sea, bueno, y ahí en esa unión teníamos que hacer. Acá es en los extremos de la cáscara. Bueno, esto, como ustedes ven, también se puede utilizar el método de las deformaciones, ¿no? O sea, así como, es decir, acá planteamos con valores unitarios, también se puede hacer por el método de deformación, que en cierta forma sería más práctico, pero digamos el método de la fuerza es el método que utilizamos en la cátedra, digamos, para un desarrollo manual. O sea, ahora, digamos, con los programas de computación y todo que hay, esto se podría. Pero, es decir, lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona, y bueno, de manera manual o semi-manual, ¿no es cierto?, llegar a calcular, aparte, ver cuál es el funcionamiento real, ¿no es cierto? Es decir, básicamente el método se plantea, es el planteo analítico de las condiciones de compatibilidad geométrica, ¿no es cierto? Es decir, la anulación de las deformaciones relativas, ya sea de desplazamiento o de rotación, de las secciones que son comunes a las dos cáscaras, a las cáscaras que se vinculan, ¿no es cierto?, de manera elástica. Es decir, son elementos estructurales elásticamente vinculados, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el primer paso, es decir, ya ahora el planteo aplicado ya a las cáscaras, comienza eligiendo el sistema fundamental, ¿sí? Es decir, en el caso, cuando nosotros hablábamos, en el caso de las barras, decíamos que colocábamos en el ejemplo, por ejemplo, que yo les planteé, colocábamos la viga isostática, ¿no es cierto? O sea, en este caso no hablamos del sistema o de la estructura isostática, sino que hablamos del sistema fundamental, ¿no es cierto? Que por razones de orden práctico, supongamos, como en este ejemplo, lo colocamos separado, ¿no es cierto? Perdón. Acá. Bueno, y como estamos trabajando con, es decir, como son cáscaras axil-simétricas, es decir, y con carga axil-simétrica, entonces vamos a trabajar directamente con la mitad de la cáscara, ¿no es cierto? De las cáscaras. Es decir, en el eje de simetría, convencionalmente utilizamos el lado izquierdo. En esto, imaginen, o sea, supongamos para este caso particular, una cáscara
esférica vinculada con una cáscara cónica, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos sobre el lado izquierdo, ¿no es cierto? Porque como son estructuras que son por geometría axial simétrica y por carga también axial simétrica, entonces las condiciones que tengamos en este lado izquierdo van a ser iguales que en el lado derecho. Entonces, el tema acá es que tenemos, ustedes vieron que esto tiene una característica, es decir, en la teoría membranal, ¿no es cierto?, que no toma momento, sino que toma fuerzas de sección. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la vinculación, ¿sí?, son apoyos simples, ¿no es cierto? Es decir, que por eso no hablamos de isostático, porque isostático, bueno, todo cuando es lo mismo que pasa con los arcos, ¿no es cierto? El arco de por sí, ¿no es cierto?, para que trabaje como arco, es hiperestático de primer grado, ¿cierto? O sea, yo cuando tengo, es decir, ya analizándolo en el plano, al arco, ¿cierto?, para que trabaje como arco, yo tengo que tener, es decir, tengo que tenerlo vinculado acá, ¿cierto? Y vinculado acá, es decir, que sería hiperestático de primer grado, porque si no, no trabaja como arco. ¿Por qué? Porque si fueran dos apoyos, esto se podría desplazar, ¿no es cierto? Y ya pierde el efecto de arco porque desaparece la reacción horizontal, ¿no? Es decir, ya trabaja como una viga. Es decir, que el arco de por sí tiene. Ahora, las cáscaras, con más razón, que tienen esta forma, porque la teoría membranal no permite reacciones horizontales que generarían momento. Entonces, nosotros tenemos todos la forma de apoyo por la teoría membranal, ¿no es cierto?, resulta un apoyo de primer orden, ¿no es cierto?, en todos los que, por supuesto que esto que yo le estoy dibujando así en el plano es toda la vuelta, ¿no es cierto? O sea, son cáscaras que son, si estamos hablando del sistema espacial, ¿no es cierto? Es decir, que son todos apoyos considerándolo a una distancia constante, es decir, si elegimos el parámetro de 1 metro, o sea, apoyos puestos cada 1 metro, o sea, de acuerdo al ancho de franja que consideremos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el primer paso, ¿no es cierto?, acá es elegir el sistema fundamental, que es el dado con las cargas exteriores, o sea, así como hacemos con la viga, ¿no es cierto?, acá con las cargas exteriores así simétricas, y para resolver mediante el estado membranal, ¿no es cierto? Como ustedes vieron en la resolución del estado membranal. Con el estado membranal nosotros podemos determinar la fuerza, el NS, ¿no es cierto?, que sale en dirección meridional. Podemos determinar también el θ, ¿no es cierto?, la rotación ahí en la sección. Es decir, ese como primer paso, haciéndolo en cada una de las cáscaras, ¿no es cierto? Esto trabajando de una manera ordenada, o sea, en el punto de unión, o sea, o en los puntos de unión, porque vuelvo a repetir, esto estamos trabajando en estado espacial, o sea, nosotros
tomamos una franja, ¿no es cierto?, de la franja que vincula las dos cáscaras, ¿no es cierto?, que están en contacto. También aquí perdón, me preguntaron, por favor, haceme la pregunta de nuevo. No vi que entró en el chat. Acá dice, para resolver como estado membranal los apoyos, no tendrían que ser perpendicular a la cáscara. Claro, o sea, el apoyo, el apoyo sale en esta, o sea, vos te referís perpendicular porque sea inclinado, es decir, en dirección, es decir, vos me decís esto. Claro, es decir, tiene que ser así por el tema de que no se admite la componente horizontal. O sea, en eso vos tenés razón. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá nosotros lo que tenemos que hacer es corregir el estado membranal. ¿De qué forma? O sea, te lo voy a mostrar. O sea, ahora si ustedes tienen el apunte, es decir, está bien la pregunta porque, digamos, ese es el paso. No. Bueno, están viendo la pantalla 1, o sea que lo tienen acá, en el apunte. Yo tengo, o sea, la forma que tiene, que yo tengo que tener, es decir, en el estado membranal es así, como vos decís, perpendicular, ¿no es cierto? Porque no puede haber una componente horizontal. Pero en el estado, o sea, en el estado real, o sea, el apoyo tiene esta posición y hay una componente horizontal. Entonces, yo cuando coloco el apoyo de esta forma, descompongo, ¿no es cierto?, esta fuerza en una componente horizontal H0 y en una vertical. Esta otra, la vertical, va a pasar a ser carga de la cáscara inferior o el anillo, o sea, ya vamos a ver. Y la componente horizontal, es decir, a mí me va a hacer, yo voy a tener que corregir los valores del estado membranal. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a determinar, ¿no es cierto?, con el estado membranal solo, yo tengo un desplazamiento, ¿no es cierto?, que tengo que ahora incluirle el desplazamiento que me produce esta componente horizontal que es real, porque como el apoyo no va a ser el del estado membranal, sino que va a ser ¿no es cierto?, que yo tengo acá, entonces cuando yo descomponga, me va a aparecer una componente horizontal H0. La vertical, como les digo, va a pasar a ser carga de la cáscara inferior, cáscara, anillo, lo que sea. Y esa corrección,
yo directamente la voy a usar teniendo los valores unitarios. O sea, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a concretar esa modificación, ese cambio, esa corrección, digamos, de la deformación? Bueno, como yo voy a utilizar después fuerzas unitarias, ¿no es cierto?, para determinar el valor de... Es decir, ya en el segundo paso, ¿no es cierto?, yo voy a colocar fuerzas unitarias. Entonces, la fuerza unitaria que coloque en este sentido, ¿no es cierto?, voy a multiplicarlo por H0S, o sea, H0 es la componente esa horizontal, y voy a tener el valor de la deformación que le voy a agregar a la deformación que me dio el estado membranal. Eso es el estado membranal corregido. Y lo voy a tener siempre, ¿no es cierto?, cuando, por la forma de apoyo que yo tenga. Lo mismo me va a pasar con, con la cáscara cilíndrica, ¿no es cierto? Bueno, entonces, vamos primero a hacer vamos a determinar, por ejemplo, los signos. O sea, todo esto es muy importante. Entonces, primero, nosotros separamos las cáscaras, ¿no es cierto? Con el sistema fundamental, o sea, con la teoría membranal, calculamos las deformaciones y los desplazamientos, corrigiendo los valores por el efecto de la aparición de esta fuerza horizontal. Corregimos los valores y obtenemos lo que serían los valores en equivalencia, serían los valores que en las barras que dan las cargas exteriores, o sea, en el sistema isostático. Acá lo llamamos en el sistema fundamental, o sea, el sistema fundamental cargado y digamos, las deformaciones y los desplazamientos producidos por el estado membranal con su correspondiente corrección. Bueno, entonces, los signos, o sea, esto es muy importante. Para las fuerzas membranales, positivos, si traccionan la superficie media, o sea, si hay un esfuerzo de tracción positivo, o sea, con respecto a la superficie media, ¿no es cierto?, de la cáscara, o sea, si tira, por ejemplo, nosotros que tengamos acá, tenemos esta fuerza, ¿no es cierto?, que sale, ¿no es cierto?, tracciona la cáscara, o para que lo veamos, bueno, por ejemplo, en una cáscara cilíndrica, ¿no es cierto?, o sea, tracciona. Es decir, entonces en ese caso, esta fuerza es positiva. Si comprime, ¿no es cierto?, la fuerza comprime, es negativa. Todo esto, digamos que yo le estoy explicando, es porque después vamos a colocar las fuerzas unitarias y los valores los vamos a leer de tabla, ¿no es cierto? Y después vamos a armar el sistema de ecuaciones, y donde es importante que no nos equivoquemos en los signos, porque si no ahí es donde empiezan los problemas. Digamos, la mayor dificultad del método es ser prolijo, es decir, para arribar a buen puerto con esto hay que ser muy prolijo con el tema de los signos. Entonces, las fuerzas membranales positivas si traccionan la superficie media.
Las deformaciones membranales. O sea, el corrimiento horizontal radial delta R, ¿no es cierto? Acá, es decir, este sería el delta R, que tenemos acá, delta R. Entonces, bueno, positivo si se aleja del eje de revolución. Es decir, recuerden siempre que estamos hablando del eje de revolución a la izquierda. Entonces, positivo, es decir, recuerden, el delta R es una deformación positiva si se aleja del eje, o sea, este es el eje de revolución, o sea, normalmente, o sea, acá, si ven, esto es una cáscara cilíndrica, ¿no es cierto? Es decir, se abre la cáscara, este va a ser por efecto de cargas verticales, se deforma hacia afuera, o sea, es positivo. En el caso, supongamos que las cargas ahora fueran en el sentido de absorción, por ejemplo, carga de viento, positiva, o sea, sería el delta de R, se acercaría al eje, sería negativo. El ángulo de giro, θ, ahora, o sea, bueno, el delta de R 0, o sea, el subíndice 0, y el θ de R 0, o sea, el θ de R es el ángulo, es decir, el ángulo, bueno, el subíndice 0 indica que es del estado membranal. Bueno, 0. El θ R 0, que es la rotación. Positivo en sentido antihorario, es decir, que nosotros, o sea, ahora lo vuelvo acá a dibujar, o sea, sentido antihorario, positivo, el θ R 0, siempre y cuando estamos hablando a la izquierda del eje de revolución, ¿no? O sea, si estuviéramos trabajando del lado derecho del eje de revolución, sería al revés, ¿cierto? Entonces, pero ya por convención trabajamos siempre, o sea, vamos a definir siempre trabajando del lado izquierdo. Entonces, positivo en sentido antihorario. Después tenemos la fuerza H0, o sea, la fuerza H0, que recuerden que es la que utilizamos para la corrección, o sea, del estado membranal. Positiva si se dirige del eje de revolución hacia afuera, o sea, así es positivo, ¿cierto? Este sería el H0, que recuerden que es el valor que sale de la descomposición del NS, ¿no es cierto? La fuerza que, como bien había preguntado, tenía la dirección del apoyo, ¿no es cierto? Descompuesta en dos, o sea, este es el H0 y este es la carga vertical. Este H0, entonces, positivo si se dirige del eje de revolución hacia afuera. Bueno, es decir, esto respecto a la teoría membranal, o sea, los valores de la teoría membranal. Veamos ahora los sistemas unitarios, ¿no es cierto? Que, como dijimos, igual que en la... Bueno, no puedo dibujar bien. Resulta difícil dibujar con el mouse acá. Entonces, acá, al igual que en los sistemas de barra, se pasa que en el sistema de barra, por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros, en el ejemplo que yo les hice, que yo necesitaba cargar
por ejemplo, con la fuerza unitaria, ¿no es cierto?, para calcular el desplazamiento, ¿no es cierto? Bueno, por una de las formas, ¿no es cierto?, por el teorema de Moore, ¿no es cierto? Si yo la cargo a la viga con el diagrama de momentos flectores, ¿no es cierto? Las reacciones me dan el ángulo, ¿no es cierto? Y el momento que yo tome me da, daría el desplazamiento. Entonces acá le pondría un valor, una carga unitaria, ¿no es cierto? Y de esa forma calcularía el desplazamiento que me produce en esta viga una fuerza unitaria. En el caso acá de las cáscaras, que es más complicado, existen tablas, que bueno, eso lo van a ver ustedes en el ejemplo con Francisco, donde están todos los casos, es decir, tablas para todas las cáscaras, ¿no es cierto?, para determinar los valores que producen. Es decir, un momento unitario que acá se lo llama, o sea, se lo denomina X. Se lo denomina X, o sea, esta es la nomenclatura con la que nosotros nos manejamos. Es decir, el momento unitario X, que después nos va a servir para el planteo de las ecuaciones. Y la fuerza unitaria I, ¿no es cierto? Es decir, esta fuerza unitaria la llamamos I. Bueno, lo mismo, bueno, si trabajáramos del otro con el otro. Bueno, acá recuerden que estamos con la simplificación, es decir, con los valores de K alto, ¿no es cierto?, la constante K de resorte, que es trabajamos con cáscaras largas, es decir, que la influencia de los momentos en un extremo se van amortiguando fuertemente y, es decir, no influyen en el extremo opuesto. Por eso, es decir, las condiciones, es decir, acá el método que estamos usando, o sea, para el valor de cáscara larga. Es decir, es otra de las condiciones. O sea, cuando ustedes hagan el práctico, es decir, la primera verificación también, o sea, que son con las características geométricas, ¿no es cierto?, la determinación del K, ¿no es cierto?, si es mayor o menor que 6, ¿no es cierto?, para que estemos... Si resulta menor, entonces ahí habría influencia. Es lo mismo que pasa, o sea, ustedes en los diagramas cuando trabajan con las barras, ¿no es cierto?, saben que en la aplicación de un momento en el extremo, ¿no es cierto?, genera un momento igual a la mitad y del mismo signo en el extremo contrario. Es decir, por la continuidad que tiene. Bueno, en el caso de las cáscaras, o sea, cuando las cáscaras tienen determinadas dimensiones, ¿no es cierto?, o sea, que ya se consideran largas, el efecto de los momentos que actúan en un extremo son insignificantes en el otro, o sea, tienen la característica de que se van amortiguando. Prácticamente cuando llegan al medio ya están en valores muy chicos y, bueno, por supuesto, al otro extremo no llegan. Bueno, ¿cómo colocamos estas cargas? O sea, fíjense, yo acá les di un sentido cualquiera, ¿no es cierto? X e Y. El sentido que yo les puedo dar es arbitrario. Ahora, una vez definido el sistema, todas las deformaciones del sistema, incluidas las membranales, y bueno, y si hay corrección del estado membranal, o sea, la fuerza H0, deben ajustar el signo al sentido supuesto para estas incógnitas. ¿Sí? Es decir,
Y esto es muy importante. Es decir, yo acá fijé, ¿no es cierto? Arbitrariamente, yo dije, bueno, yo voy a poner este sentido hacia acá le he puesto sentido horario a X, o sea, X, recuerden, es un momento unitario, y es una fuerza unitaria, yo le he puesto el sentido, acá en sentido horario, que es a la izquierda del coso sería negativo, ¿no es cierto? Y ahí lo he puesto positivo. Yo puedo ponerlo como yo quiera, o sea, puedo ponerlo así, puedo ponerlo, inclusive en la tabla, es decir, uno cuando ya vayan a la tabla, ya la vamos a ver, eso, bueno, ustedes lo van a ver bien en el práctico, está para todos los casos. Ahora, una vez que yo fijé el sentido, ¿cierto?, de estas incógnitas, ya a todas las tengo que regular con respecto a esto. O sea, ya no lo puedo cambiar. ¿Mm? O sea, tanto, inclusive la de la fuerza membrana. Bueno. Bueno, por ejemplo, acá o sea, ustedes, si tienen el apunte, o sea, y me van siguiendo por el apunte, mejor, ¿no? Bueno, acá tienen, por ejemplo, este es el encuentro de una cáscara, es el fondo de un tanque, la cuba de un tanque, que tiene, o sea, una cáscara cilíndrica, y el fondo es una cáscara esférica. Entonces, cuando yo tengo, o sea, vamos a hacer el encuentro, ¿sí? Vamos a suponer que yo fijo, ¿no es cierto?, acá, el encuentro en este nudo, ¿sí? Fijo el valor de I, o sea, la fuerza unitaria, lo fijo así, y fijo el valor de X así. Bueno, ahora, una vez que yo fijé en esta cáscara ese sentido, ¿no es cierto?, de forma arbitraria, en la otra cáscara tengo que colocarlo en sentido contrario. Es decir, acá, en la cáscara cónica, ¿no es cierto?, coloqué en sentido hacia afuera y, es decir, ahora el I de la cáscara esférica hacia adentro. Y el momento era antihorario. Ahora tengo que hacer el momento acá horario. ¿Sí? Ahora, vuelvo a decirle, esto es totalmente arbitrario. Si yo lo hubiera hecho al revés, bueno, después, por supuesto, la cáscara en común tiene que ser contrario al que fije. ¿Sí? Es decir, esto podría ponerlo al revés, eso no hay ningún problema. Lo único que sí, después, cuando analice cada cáscara, o sea, el signo que yo le he puesto, es el que tengo que mantener, o sea, todas las incógnitas, todas las fuerzas y las rotaciones en función del signo que yo elegí para este sentido arbitrario de la incógnita. Bueno, después, es decir, esto sería el encuentro de dos cáscaras. O sea, esto para el encuentro de dos cáscaras. Ahora, podría tener también, es decir, se puede dar el encuentro de tres cáscaras. ¿Sí? Bueno, en tres cáscaras, que acá sí estaría. Acá estaría la ventaja del método de las deformaciones, ¿sí? Que ya no hay que decir, para poder directamente plantear todas las cáscaras, de cualquier cantidad de cáscaras que lleguen al nudo, ¿no es cierto? Ahora, también acá se podría aplicar el método de Cross, ¿no es cierto?
que también tendría la ventaja, o sea, el método de Cross tendría la ventaja, es decir, primero que sería una sola iteración, porque, como les digo aquí, no habría inducción de momento al extremo opuesto. Es decir, que con una sola, y ahí no importarían tampoco la cantidad de cáscaras que lleguen. Acá, digamos, cuando tengo, bueno, más de 3 cáscaras, ustedes imaginen que es poco difícil que se pueda dar la situación físicamente, ¿no es cierto? O sea, imaginen cáscara en revolución, o sea, bueno, 2 cáscaras lo hemos visto, 3 cáscaras también, como por ejemplo puede ser acá, justo en ese, supongamos que en esa tenemos la cáscara cónica, el caso que teníamos recién, la cáscara esférica, y bueno, vamos a tener la cáscara cilíndrica del tanque, ¿no es cierto? O sea, un tanque, ¿no es cierto?, de esta forma. O sea, acá, es decir, que es más, acá podríamos tener otra cáscara esférica, una, y después la cáscara cilíndrica, tendríamos el tanque así, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo se hace cuando son, ahora, acá se encuentran 3 cáscaras, ¿no es cierto? Acá en este alguien es decir, imaginen cómo podrían ser, es decir, otra cáscara, ¿no? Cómo se podría encontrar otra cáscara más, o sea, una cuarta cáscara ya es, digamos, físicamente, no sé qué utilidad podría tener, o sea, en qué parte podría tener. Ahora, en 3 cáscaras sí, que es el caso de Juan. Entonces, en 3 cáscaras, ¿qué es lo que tengo que hacer para fijar los, es decir, coloco los valores unitarios, ¿no es cierto? De I, que recuerden que es una fuerza igual a 1, ¿no es cierto? De X, que es un momento unitario, bueno, esto está acá en el extremo, ¿no? Bueno, entonces, ahora fijo respecto, es decir, puedo tomar cualquiera de las dos, ¿sí? Es decir, acá lo que se hace es buscar el equilibrio, digamos, de 2 en 2. O sea, yo tomé esta, va a ser la cáscara 1, ¿no es cierto? La cónica lo voy a llamar cáscara 1. ¿Sí? Y esta otra esférica la voy a llamar 2. Y esta la voy a llamar, la cilíndrica esta la voy a llamar 3. Bueno, entonces, la 1 la voy a equilibrar con la 2. Entonces voy a hacer, es decir, esta la puse así, acá le voy a poner el unitario acá, ¿sí? Y acá voy a poner, o sea, este es sentido antihorario, entonces acá le voy a poner horario. Bueno, ¿qué hago ahora con la cáscara 3? Bueno, la cáscara 3 la equilibro con cualquiera de las otras dos, es decir, a gusto del consumidor, ¿no es cierto? La que yo elijo. Bueno, la voy a equilibrar con la 1, pero la podría equilibrar con la 2, no hay ningún problema. Después, cuando haga el planteo de ecuaciones, o sea, respetando el tema de los signos y todo, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, digamos, la única diferencia en el encuentro de 2 cáscaras, que ya vamos a ver, tenemos un sistema de 2 ecuaciones, con 2 incógnitas, y en el otro caso tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Bueno, entonces, yo ahora a la 3 la voy a equilibrar con la 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta fuerza I la pongo así, o sea, la fuerza unitaria ahora la pongo así. Esta tengo sentido antihorario, entonces le pongo horario. Ahora, también lo podría, les voy a repetir, si hubiera querido, lo podría haber equilibrado con la 2, haciendo el. Bueno, entonces,
Una vez que yo he fijado, ¿no es cierto?, las incógnitas hiperestáticas, o sea, estas en realidad, yo lo que estoy fijando acá son también las incógnitas hiperestáticas, ¿no es cierto? O sea, es decir, yo tengo que determinar cuál es el valor definitivo de X y de Y, ¿sí? O sea, en este caso sería X e Y de la cáscara 1, X e Y de la cáscara 2 y X e Y de la cáscara 3, ¿sí? Ahora, yo le coloco este valor unitario, o sea que va a tener la misma dirección que van a tener las incógnitas, o sea, las incógnitas van a ser X veces más grandes de acuerdo a la resolución del sistema de ecuaciones. Entonces yo tengo acá puesto el sistema unitario. Entonces, la existencia de estos valores unitarios implica que voy a tener momentos flectores, o sea, algo que no tenía, ¿no es cierto?, en el sistema fundamental, o sea, en la teoría membranal. Recuerden que la teoría membranal, si bien existían rotaciones y todo, pero no podía existir momento. Bueno, entonces yo voy a tener tablas, que ya las vamos a ver, donde está tabulado para el valor de x igual a 1 y igual a 1, todos los valores que nos hacen falta para determinar. A ver, voy a tratar de mostrarles si puedo, si hay una tabla que están, para poder calcular todos los valores que voy a manejar, es decir, el valor unitario, ¿cierto? Que me va a servir después para el planteo de las ecuaciones. A ver. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá, a ver, esperen, ya comparto la pantalla. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá es una cáscara cilíndrica. Bueno, a ver, esta tabla es para el estado membranal. O sea, no es solo el valor unitario. Digamos, esto es el procedimiento, digamos. Esta es una cáscara cónica, de espesor variable. Bueno, entonces esta tabla es para determinar los valores membranales. Esta es para el valor membranal. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, acá tienen, de acuerdo al tipo de solicitación, en este caso el peso propio, ¿sí? Acá es toda una carga Q, ¿no es cierto?, en toda la superficie interior. Acá es una carga P, ¿no es cierto?, en la punta, que sería, o sea, posiblemente puede ser la descarga de una cáscara superior. Y acá las cargas de líquido. Bueno, entonces, del estado membranal, o sea, estos son valores, o sea, no nos confundamos, yo les dije de la tabla unitaria, no, después están las tablas unitarias. Esta es la tabla del estado membranal, o sea, ustedes en vez de estar haciendo todo lo que vieron con Lía, de la integral, de cosas, la posición, ¿no es cierto?, para determinar, bueno, en vez de eso, entramos a esta tabla. En función de la carga, o sea, estas son las cargas principales que puede tener,
tenemos el valor de H0, o sea, tenemos acá, fíjense que en realidad es la proyección del coseno de la fuerza, ¿no es cierto? Acá tienen el valor de H0. Acá el valor de N I0, o sea, en la dirección meridional. Sí. Acá el tita 0, el N tita 0. Y después tienen esto que son, es decir, todos los valores nos van a interesar por después para determinar, pero este son el que nosotros vamos, estos dos, nosotros vamos a necesitar para el planteo de la ecuación. El delta R0, o sea, recuerden siempre que el subíndice 0 es el tema, es la deformación en el sentido radial del estado membranal. El subíndice 0 es estado membranal. Entonces, este es el delta R0, ¿no es cierto? Y acá está la forma de calcularlo para cada una de las cargas. Y después tenemos la rotación, ¿no es cierto? En el sentido meridional, ¿no es cierto? De la franja, ¿no es cierto?, de cáscara que estamos haciendo, porque serían todas iguales, ¿no es cierto?, serían por metro, lo mismo el delta D. Entonces acá tenemos el delta DR y el tita. Todo esto del estado membranal. Vamos a ver si encuentro, una unitaria, no. A ver, esto debe estar acá. A ver, hasta que no tengo un orden en el... Bueno, aquí está. A ver. Quiero encontrar una tabla. Ustedes, bueno, la tienen ahí en el apunte. Acá está. Bueno. A ver, no. Este es también el estado membranal, o sea, recuerden siempre el subíndice 0, y tiene para las cargas, desgraciadamente no lo tengo. A ver más arriba. Acá, pero vamos a ver, acá está. Bueno, acá. Bueno, este es, por ejemplo, para valores unitarios de la cáscara esférica, que fíjense que tiene la posibilidad de la cáscara que tiene una abertura en la parte superior, que digamos es porque es un caso que se puede dar en la práctica. Entonces, esta tabla, que digamos es muy sencilla de manejar, ustedes han establecido los valores unitarios, ¿cierto? Le han dado un sentido. Por ejemplo, acá tienen el borde superior y el borde inferior. Bueno, supongamos en el borde inferior que es el que hemos trabajado nosotros. Entonces ustedes vienen en función del sentido que le han dado a las incógnitas hiperestáticas, X e Y. Es decir, acá está el valor unitario, ¿ves? Fíjense, supongamos que yo le di este valor en mi cáscara cilíndrica, o sea, acá, sentido horario, y hacia afuera. Entonces acá, bueno, acá me está indicando que es X igual a 1, o sea, el valor unitario, el momento unitario, y igual a 1, o sea, la fuerza unitaria. Entonces me dice que para calcular el delta R,
el delta de R, uso la fórmula A2, ¿sí? Entonces me voy acá a A2, esta es la fórmula. Para calcular tita, o sea, el ángulo meridional, ¿no es cierto?, es B2, ¿sí? Entonces voy y busco, esta es la fórmula de B2. Para el caso de 1, lo mismo, ¿no es cierto? O sea, la fuerza unitaria igual a 1, me dice G2H2, ¿no es cierto? Busco la fórmula y calculo el valor de delta R y de tita. Bueno, y acá tengo, porque yo después voy a necesitar el N alfa, ¿no es cierto? El N phi, el Q alfa, o sea, el corte y el momento alfa. Es decir, después, estos valores también los voy a utilizar porque, digamos, acá me hace para un valor unitario el valor de cada uno de esos, yo después lo multiplico por el valor de la incógnita y obtengo el valor definitivo. Bueno. Ahora vamos a ver el tema de la compatibilidad de deformaciones, ¿sí? O sea, que es para plantear el sistema, o sea, la compatibilidad geométrica, ¿no es cierto?, para plantear el sistema de ecuación. Primero lo vamos a hacer para dos elementos, ¿sí? Bueno, a ver. Vamos a ver, acá sí necesito... Acá está. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, es la hoja 6 del apunte. Bueno, si ustedes se fijan, yo acá, es decir, digamos, acá lo que falta, o sea, acá sería, estos son dos elementos, la concurrencia de dos elementos. El subíndice 1, ¿sí?, se refiere al elemento 1, ¿sí? Y el subíndice 2 a la otra, al elemento 2. O sea, una cáscara puede ser cualquier tipo de cáscara, pero es decir, ya definido. Bueno, entonces, en realidad la primera ecuación que yo tengo que plantear sería delta de R1, ¿sí?, más delta de R2 igual a 0. ¿Sí? Y la otra sería tita 1 más tita 2 igual a 0. Es decir, que la suma de los desplazamientos relativos, ¿sí?, igual a 0. Y la suma de los giros relativos es 0. Bueno, eso mismo lo planteo ahora ya desarrollado en el sistema de ecuaciones. Entonces, fíjense, yo tengo que tita 1, 0, es decir, el estado membranal, o sea, es el giro, ¿sí?, de la cáscara 1 en estado membranal, más el giro de la cáscara 2 en estado membranal. Bueno, y acá viene lo que yo les había dicho, la corrección del estado membranal, que ¿qué pasa? Yo uso el valor que me produce un giro unitario, ¿sí?, de la cáscara 1, es decir, perdón, no un giro, sí, el giro unitario de la cáscara 1 por H10, o sea, el H0 de la cáscara 1, más 2 tita
o sea, el giro de la cáscara 2 por H2, ¿sí? Bueno, si ustedes ven estos términos, estos primeros tres términos, es todo el estado membranal, ¿sí? Que va a pasar a ser el término independiente del sistema de ecuación. Es decir, acá yo tengo el estado membranal. Si no existiera corrección del estado membranal, o sea, o que el H, la componente horizontal fuera 0, sería simplemente tita, ¿no es cierto? Tita 1, 0 más tita 2, 0, o sea, solamente las rotaciones de las dos cáscaras. Pero como tenemos también, o sea, la ecuación tiene que ser completa, entonces tenemos corrección del estado membranal, o sea, tenemos que suponer que hay corrección del estado membranal. Entonces, tita 1 y es el ángulo producido por una fuerza 1. O sea, fíjense esto que, porque a veces confunde, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo una fuerza me va a producir un giro? Bueno, precisamente, es decir, si esto, a ver si queda un poco más claro con la barra, a ver si queda un poco más claro con la barra, o sea, para que ustedes lo puedan comparar. Supongamos, yo tengo una barra, ¿no es cierto? O sea, la vamos a poner derecha, ¿sí? Bueno, si yo, ¿no es cierto?, le aplico una carga, ¿sí? Y esto se desplaza, o sea, como es elástico, hay un desplazamiento y hay un giro, ¿sí? Es decir, el hecho de que hay desplazamiento y hay giro, o sea, supongamos, ¿no es cierto?, que esto fuera una columna, ¿no es cierto? Es decir, que por el hecho, o sea, fíjense, miren, si yo, para ver si puedo ser más claro, esta es la posición, o sea, que está recta. O sea, yo la desplazo, ¿no es cierto? Pero acá hay empotramiento. Entonces, es un empotramiento elástico. O sea, que tiene que estar, esta no se puede separar de la posición vertical. Entonces, acá necesariamente tengo un ángulo, un momento, digamos, que me lo pega en este giro. O sea, a ver si lo vemos, por ejemplo, tengo un pórtico, ¿no es cierto?, que tiene carga, o sea, que se desplaza horizontalmente, ¿sí? Se desplaza, entonces queda deformado así. Bueno, es decir, acá se desplazó. Ahora, ese desplazamiento también me genera un momento. ¿Por qué? Porque si yo tenía en esta posición inicial, ¿no es cierto? Supongamos que lo tengo acá. Y ahora, o sea, bueno, así, ¿no es cierto? O así, ¿no es cierto? Así es, perdón, así. Entonces, esto se desplazó para allá. Ahora, esto no se puede desprender de la viga, ¿no es cierto? Porque tienen un empotramiento elástico. Entonces, acá se me genera un momento, ¿sí? Es decir, yo esto tengo que pegarlo acá, o sea, esto en la deformación queda así, ¿no es cierto? Sale tangente entonces me generó un momento, es decir, el desplazamiento también me genera un momento. O sea, esto entiendo que ustedes ya lo conocen, pero un poco para aclarar, ¿no? Bueno, entonces, tengo en las rotaciones, o sea, todas las rotaciones que tengo, ¿sí? Entonces tengo la rotación de la cáscara 1 de estado membranal, rotación de la cáscara 2 de estado membranal, más
las rotaciones, ¿sí? Es decir, esta sería la rotación unitaria producida por una carga unitaria por el valor de H1, ¿no es cierto? El H1 también sale del estado membranal, que es la proyección horizontal de la fuerza. Y en la cáscara 2 lo mismo, o sea, el H, la rotación de una fuerza, de un momento unitario, ¿no es cierto? Perdón, de una fuerza unitaria, la rotación de la fuerza unitaria por el H2 membranal de la cáscara 2. Es decir, estos tres términos son del estado membranal corregido por efecto, o sea, rotación por efecto de H1, ¿sí? de H1, o sea, perdón, por efecto de I1, o sea, de una fuerza unitaria. Y después tengo el θ 1x, es decir, la rotación unitaria, ¿no es cierto? Acá sí, un momento unitario, ¿no es cierto? Más la rotación en la cáscara 2, es decir, por un momento unitario, pero en la cáscara 2, por el valor de x, ¿no es cierto? Que yo desconozco, o sea, es una de las incógnitas. Y después tengo rotación producida por la carga unitaria, ¿no es cierto?, en la cáscara 1, más la rotación unitaria producida en la cáscara 2, o sea, por una fuerza unitaria, por I, que es el valor, ¿no es cierto?, de la incógnita. Es decir, tengo dos incógnitas, o sea, X e Y, el momento y la fuerza. Esto igual a 0. Y el otro, es decir, esto es respecto a los giros, ¿no es cierto?, entre los elementos 1 y 2. Y después tengo el desplazamiento horizontal relativo entre los elementos 1 y 2, ¿no es cierto?, que es la ecuación que está abajo. Acá, es decir, en la anterior eran los giros, ¿no es cierto?, utilizaba los giros unitarios, utilizaba los giros del estado membranal, ¿no es cierto?, y le daba la... Ahora, en este caso, es decir, la segunda ecuación es respecto a los desplazamientos. Es decir, la sumatoria de los desplazamientos relativos entre los elementos 1 y 2 es 0. Entonces tenemos delta R1, 0 más delta R, es decir, los delta R1 de la cáscara 1 y de la cáscara 2, o sea, el desplazamiento del estado membranal, más la corrección del estado membranal, que acá sí, ¿no es cierto?, es directamente el desplazamiento que produce una carga unitaria, ¿no es cierto?, el delta R1I de la cáscara 1, por H1,0. Por el valor, estos dos términos son corrección del estado membranal. Es decir, la corrección la hace, bueno, si para una fuerza unitaria, ¿no es cierto?, yo tengo tal valor, o sea, el valor que me produce H0, que es la componente horizontal del estado membranal que tengo, será por H1,0. Y en la cáscara 2 es el desplazamiento producido por una cáscara, en la cáscara 2 por una fuerza unitaria, por H2, ¿sí? Es decir, estos dos términos, voy a repetir, es del estado membranal. Si no existieran H1 y H2, esos dos términos serían 0, ¿no? Y para el delta R1, que es el desplazamiento unitario, ¿no es cierto?, producido por una carga unitaria en la cáscara 1, más el desplazamiento unitario producido en la cáscara 2 por X, más el delta R1, es decir, por una fuerza unitaria en la cáscara 1, más el delta R2, o sea, una fuerza unitaria en la cáscara 2, por I. Es decir, acá serían el giro, o sea, que me produce, o el momento, ¿no es cierto?, que me produce
el desplazamiento. Bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? O sea, ¿tienen alguna pregunta? Bueno. Acá aclara que dice, cabe insistir aquí que las deformaciones membranales delta E0 y tita 0, como asimismo las fuerzas correctivas H0, deben ser introducidas en las ecuaciones de compatibilidad con los signos que corresponden. Es decir, positivo si su sentido coincide con el sentido supuesto para las incógnitas X o Y. De ello se infiere que en cada caso deberán estudiarse las modificaciones de los signos presentados en las tablas del apéndice A que se refieren al estado membranal. O sea, vuelve a insistir en lo mismo respecto a el tema en función, con los signos en función del sistema unitario que se haya elegido, ¿cierto? El signo del sistema unitario que se haya elegido. Bueno, vemos para el encuentro de tres elementos y, digamos, en realidad ya para terminar, después vienen, o sea, vienen en relación ya, en esta parte de la teoría lo hace para elementos particulares, o sea, por ejemplo, un anillo, o sea, la colocación de un anillo sobre una cáscara, o sea, o un anillo a veces por el tema de las uniones, conviene colocar un anillo de... Bueno, y lo hace para cada caso particular, pero es directamente la aplicación de esto y eso ya directamente lo pueden ver con Francisco en el práctico. O sea, en el práctico van a verlo acá, es decir, cuando hagan el cáscara del tanque van a tener, van a ver 3 o 4, casi todos los casos. Lo que sí, bueno, podemos después decir cómo son las solicitaciones finales, ¿no? O sea, explicar cómo se hace la sumatoria para tener la solicitación final, ¿no? Bueno, que es directamente lo valor unitario multiplicado por la incógnita, ¿no? Bueno, entonces, si se fijan, ahora vamos simplemente acá ya están los casos de... No, quiero el planteo, ver el planteo del sistema de 3 ecuaciones, perdón, de 4 ecuaciones, pero no sé ahora dónde lo voy a encontrar. Es decir, el encuentro de 3 cáscaras, o 3 elementos, digamos, porque no necesariamente tienen que ser cáscaras. O sea, pueden ser como les digo, pueden ser un anillo, puede ser, a ver si, acá. Bueno, acá. El planteo, o sea, ustedes recuerden que habíamos dicho que hacíamos de 2 en 2 el planteo de las cáscaras. Bueno, acá es exactamente lo mismo. O sea, lo mismo que vimos para 2, es decir, lo vamos planteando.
de 2 en 2 ecuaciones. O sea, acá el delta de R1 más el delta de R2, ¿sí? Igual a 0, ¿sí? El θ 1 más el θ 2, o sea, es la suma de las en primer caso, las deformaciones, ¿no es cierto? Igual a 0, y en el caso de los giros, igual a 0. Y fíjense acá como está planteado que hace delta, es decir, el delta de R1 con el delta de R2, θ 1 y θ 2. Y después hace el otro, delta de R1 y delta de R3. Es decir, ¿por qué? Porque ha equilibrado, o sea, como hicimos nosotros, la cáscara 1 con la 3. ¿No? Es decir, el planteo de ecuaciones lo va a hacer de la misma forma. Bueno, si ustedes se fijan en la ecuación, el desarrollo de la ecuación, fíjense que lo que es el término independiente es exactamente, son los primeros 3 términos, o sea, hace θ 1, 0, más θ 2, 0, más θ 1i por i, o sea, la corrección del estado membranal. Es decir, los 3 primeros términos son el estado membranal y que el sistema es el término independiente del sistema de ecuación. Y después, lo único que se agrega acá es que acá ponen, o sea, en el caso nosotros teníamos solamente teníamos X e Y, ¿sí? Ahora tenemos X1 y X2, y tenemos Y1 y Y2, pero el mismo planteo, ¿no es cierto? Tenemos el giro, o sea, cuando es θ es por, ¿cierto? El giro de una carga unitaria, ¿sí? Por X1, más el giro de una carga unitaria por X2. Y después tenemos el giro por un valor unitario de 1 más el giro por el valor unitario de I2, o sea, de una fuerza unitaria, uno de la cáscara 1 y otro de la cáscara 2. Es decir, acá nos aparecen otras 2 incógnitas. El planteo es el mismo, lo que pasa es que están planteadas de manera de 2 en 2. Ahora, si se fijan, la ecuación 3 y ecuación 4, lo que hace, o sea, en las 2 primeras, coloca el valor, ¿no es cierto?, X2 y X1, Y1, Y2 y X2 y X1. Ahora, en la tercera ecuación, claro, plantea la diferencia, ¿sí? En la tercera y la cuarta directamente hace la diferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, o sea, cuando hicimos el planteo de X1 y X2, acá, ya lo vemos, acá. Ustedes fíjense que si nosotros teníamos esta, o sea, si nosotros acá tenemos un valor de X, ¿no es cierto? Acá tenemos, un valor de Y, y acá tenemos un valor de Y contrario, ¿sí? La diferencia es el que me va a dar este, el que tiene que equilibrar este. Lo mismo con los momentos, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo este momento acá, ¿no es cierto? Y este otro momento acá, la diferencia de momento que tiene que ser de signo contrario igual a este. Entonces, por eso la ecuación 3 y ecuación 4 plantea la diferencia de las incógnitas. O sea, hace X1 menos X2, o sea, hace el planteo unitario para la cáscara, en este caso, por ejemplo, para la cáscara 3, pero en vez de multiplicarlo por el valor de X1 o X2, hace por la diferencia. Porque es lógico que directamente, o sea, si el nudo está equilibrado, o sea, el valor tiene que ser la diferencia de los otros dos.
por supuesto, coincidente con el valor de las informaciones, ya sea en el cáscara de finalmente, lo que podemos decir, ¿no es cierto?, es que para tener el valor final de cualquiera de los esfuerzos, ustedes vieron que con los valores unitarios podemos determinar los momentos, el corte, y lo podemos, en esa tabla, en todo el largo de la cáscara, o en todo el alto de la cáscara, o a través de toda la longitud de la cáscara. Entonces, ¿cuál va a ser el valor definitivo? Bueno, va a ser el valor que le corresponde al estado membranal más el valor que tengamos de la tabla unitaria multiplicado por X más el valor que tengamos de la tabla unitaria multiplicado por Y. Ese sería el valor final. Es decir, nosotros planteamos con el estado membranal, ¿no es cierto?, determinamos el delta DR y el theta, ¿cierto?, la rotación y el desplazamiento. Hacemos también, determinamos el valor de la corrección del estado membranal. Fijamos un sistema unitario, ¿no es cierto?, que tiene que equilibrarse entre las cáscaras. Ese sistema unitario es tanto de un momento unitario y una fuerza unitaria. Los valores que nos dan eso los fijamos en la tabla, ¿sí? Los fijamos en la tabla. Con la tabla, con esos valores unitarios, multiplicados por las incógnitas X e Y, ¿no es cierto?, tenemos el sistema de ecuaciones. Bueno, una vez que hemos resuelto el sistema de ecuaciones, tener el valor final en cualquier punto, ya sea tanto en el extremo que hemos calculado como en el resto de la cáscara, sumamos el valor que le corresponde por el estado membranal más el valor que le corresponde por el estado unitario de X por X, o sea, que sería el momento unitario, más el valor del esfuerzo unitario por el esfuerzo final Y que hemos calculado con él. Este es la teoría, el método de la fuerza. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, bueno, ya con Francisco lo van a ver, o sea, Francisco un poco lo que quería que él notó como que no estaban, digamos, como que no pescaban lo que estaba. Bueno, básicamente entiendo que ahora tienen ya el concepto general. Con el práctico se les van a aclarar más. Bueno. Bueno. Ahora, bueno, también cualquier duda que ustedes tengan, si quieren plantearla, tanto Francisco como a mí, no hay ningún problema. Ustedes tienen los datos nuestros y bueno, pueden hacer el planteo de las dudas que tengan cuando quieran. Bueno, terminamos acá. Buenas noches.